grabar este tercer cassette y vamos a decir que la geometría de los centros tiene que ver con la geometría esotérica, o la geometría esotérica está ligada al desarrollo y cumplimiento de aquellos que conocemos como chakras, ruedas, y en un nivel superior llamado centros de conciencia. Vamos a concentrarnos en los chakras alojados en el doble etérico del ser humano. Y vamos a decir que son puertas abiertas a todas las posibles energías universales. Dentro de esas energías universales, como ejemplo, podríamos hablar de la energía solar. Habrá así, lógicamente, una geometría particular de los centros de fuerza o chakras, adoptando cada uno una forma geométrica específica de acuerdo con el número de pétalos desarrollados, lo cual estará relacionada con ciertos centros cósmicos, de los cuales copiará o absorberá aquella definida forma geométrica. Centros cósmicos son los planetas. Sabemos que los planetas actúan como chakras o también como glándulas endócrinas. Por ejemplo, el centro Muladhara de la base de la columna vertebral adopta la forma geométrica de la cruz con 4 pétalos. Así el chakra del corazón tiene la mística forma de un loto de 12 pétalos, y el centro Brahmarandra en la cúspide de la cabeza, o el loto de los 1000 pétalos, precisamente es una copiosa energía, un esplendoroso fuego, dentro de la cual puede apreciarse ese loto indescriptible, conteniendo aproximadamente 960 pétalos. Las energías cósmicas procedentes de centros estelares, más allá de la medida de nuestro entendimiento, se proyectan sobre todos los centros vivos de la naturaleza y condicionan sus expresiones, y dotándolos de una forma geométrica determinada, sea la que se refiere a un plano del universo o a un reino de la naturaleza, a una raza humana o a una definida especie dentro del insondable marco de la creación. En cuanto a los devas o ángeles constructores, que utilizan elementos básicos o unidades geométricas, son en realidad todo este contexto, la vida de Dios en movimiento incesante de traslación, en tanto que la forma geométrica de una determinada estructura tiende por inercia, por su lento movimiento de asimilación de las energías, a la ley de gravitación. Esto lo vamos a ver con más claridad y lo vamos a analizar un poquito mejor. Tenemos entonces dos movimientos que adoptan una forma geométrica idéntica. Lo hemos visto gráficamente, la espiral. Y lo recordamos. La energía tiende a sustanciarse hacia esa gravitación. Esa sustanciación o estructuración de la forma es apoyada por un impulso y estructurada por aquello que conocemos como los devas, los constructores de la forma. Por otro lado, tenemos que la materia tiende a sutilizarse. Lo hemos remarcado una vez más. Y es, en este caso, cómo esta espiral gravita expansivamente hacia arriba. Es decir, todo tiende otra vez a sus primeros estados naturales. Posiblemente, para una expresión didáctica, tiende todo hacia el átomo de hidrógeno. Es decir, su utilización de la materia hacia el átomo de hidrógeno, nuevamente. Es decir, a una estructura espiritual atómica, vinculada a este elemento fundamental, de la cual en esta sucesiva grabación vamos a comentar un poco más en detalle. Hay, por tanto, en todo el universo, si es que son ciertas para el cosmos absoluto las leyes de analogía que rigen para nuestro sistema solar, dos movimientos principales: rotación, cada astro alrededor de sí mismo creando un centro gravitatorio,
y con ello un tipo definida de expresión inteligente y singularidad geométrica, y otro de traslación alrededor de un centro de atracción mayor, que podemos llamar Sol, constelación o galaxia, que le crea un sentido más o menos acentuado de tendencia cósmica. En el aspecto inteligente, la fuerza centrípeta o de rotación sobre sí crea el sentimiento de separatividad o de egoísmo. Por el contrario, la fuerza centrífuga o de expansión hacia un centro mayor, fuera de la propia gravitación, despierta, promueve y desarrolla el sentimiento de unidad y de fraternidad entre los seres y aproxima íntimamente al astro a su centro de atracción mayor, en donde misteriosamente intuye presencia o comprende al espíritu de síntesis que está en la base potencial o en la pirámide de una parte del cosmos manifestado. Más profundamente podríamos hablar del cosmos absoluto. Muchas veces nos referimos a cualidades psicológicas, a referirnos a los astros que pueblan el firmamento. Vamos a aclarar luego dos aspectos casi nunca aclarados, pero vamos a hablar en ese sentido que puede interpretar el ser humano. Es decir, al referirnos a astros que pueblan el infinito, hay que tener en cuenta, sin embargo, que en la fase primaria o original de cada cosa se halla una motivación oculta, un tremendo impulso dinámico e inteligente que impele a la manifestación. Ahora bien, considérese que tal impulso dinámico e inteligente no procede de la materia sustanciada mediante la cual todas las cosas fueron hechas, sino de un espíritu creador que sí reúne en sí todas las cualidades inteligentes de voluntad. Esto es lo que yo quería aclarar ahora. A esto lo debemos llamar psiquis, la psique. Es decir, no el concepto psiquis o alma, como lo planteamos a nivel de las expresiones psicológicas. Sí, estos términos se pueden confundir, debemos discernir correctamente. Hay en estas cualidades inteligentes aquello que denominamos psique, que estructura la deidad y que más cerca nuestro la estructura el Sol, en forma de energía, de propósito y voluntad, sabiduría e inteligencia, a un grado superlativo de exaltación. Entonces, cuando estamos hablando de espiritualidad, ese aspecto psicológico, en este caso, tiene un impulso no tridimensional, no humano, un impulso dinámico o psique, que es el estructurador de forma, y que deben saber utilizar correctamente también los devas y ángeles creadores. Creo que esto es muy importante porque nunca se aclara. Cuando manejamos los términos psicología, psiquis, alma, estrata psíquica, no manejamos bien la cosa. Entonces, esto nos aclara muy bien el panorama para poder diferenciar las energías psíquicas, las energías espirituales, las energías humanas, astrales, etc. Y finalmente, para concluir esta primera parte, aunque vamos a hablar un poquito de cada centro como amalgamiento de este trabajo de manifestación cíclica, decimos que la forma geométrica se hace eco de la voluntad, del espíritu de expresión inteligente, y surgen así del espacio absoluto todos los cuerpos universales, desde el más pequeño y humilde asteroide a la más absoluta y trascendente galaxia. Vamos entonces a comentar muy ligeramente, dado que nos llevaría mucho tiempo analizar cada centro, las distintas opiniones o el amalgamiento de las distintas enseñanzas, y someramente vamos a explicar algunas cosas no muy comunes, enseñanzas del mundo angélico en relación a él. Como la mayoría de los caminantes espirituales conoce aproximadamente este tema, a veces de una forma media, a veces incipiente y a veces más abultada, vamos a comentar que el chakra más bajo de todo, que está en la base de la columna vertebral, conocida como básico, desde el lado contrario, desde el lado del ser poco evolucionado, del ser que tiene la cultura todavía del mundo, de las cosas establecidas, es el centro de la lujuria y de la pasión.
Y por supuesto que este centro está espiritualmente dormido. En el aspecto positivo, este es el centro de la pureza. Cuando se transforma en el centro de la pureza, tenemos que hablar de aquello de la energía Kundalini, de Shakti, del Kundalini celestial. Nos explicaron también que cada centro tiene un Elohim a cargo de este chakra, y que en este caso es el Elohim claridad. También que un arcángel preside y vierte su radiación de la llama a la que corresponde, y en este caso en la base es Gabriel el que anunció a María. Por otro lado, el maestro ascendido vinculado a este centro es el maestro Serapis Bey. En cuanto al chakra central localizado en la zona del vaso, es el foco de la avaricia, glotonería, codicia y miedo en el aspecto negativo. Nos dice el mundo angélico que la gente es glotona y codiciosa porque temen no estar recibiendo o que no recibirán su porción justa del bien que le corresponde. Esto es muy profundo y nos está mostrando una persona limitada, con poco espíritu de resignación o sacrificio. Y que sí, que todos los seres, abriéndose, reciben esa proporción justa. Ocurre que en la vida humana estamos en lo que se llama mundo de apariencia, zona de conciencia de error, y se hace difícil explicar, comprender, discernir, más en una incipiente humanidad que está haciendo sus primeros pasos en el proceso de evolución. Por otro lado, decimos que el Elohim de este chakra es el Elohim tranquilidad. El arcángel que irradia por conducto de este centro es Uriel. Y el maestro ascendido es Juan el Amado. Estamos hablando alrededor del año 2000. Más adelante es posible que pueda haber un cambio en este mundo de los maestros, un mundo angélico vinculado a estos rayos que penetran en el mundo de la forma. En cuanto al segundo chakra, llamado chakra esplénico, Suadhisthana, solo podemos decir que es el centro de la voluntad y que también está considerado la sede del alma. Tiene 6 pétalos y las energías de la libertad están ancladas en esta sede del alma, en este centro, entre aquello que conocemos como ombligo y la base de la columna. Este es el lugar donde se puede atraer la acción del séptimo rayo de transmutación. Por consiguiente, vamos a decir que el Elohim de este rayo es Arturo, el maestro de este rayo es la señora Mercedes, y el arcángel de este centro es Saquiel. Entonces, estamos redondeando este trabajo, dado que en estas enseñanzas se omite este segundo centro, y nosotros lo tomamos a través de otros escritos y hemos, gracias a Dios, podido redondear este bosquejo que estamos haciendo de este chakra llamado la libertad Suadhisthana, que también es el acento de la voluntad. Seguimos hacia la altura del corazón, nos encontramos con el chakra cardíaco o anahata. Se nos dice que representa el letargo, la pereza. Si vuestro corazón, dicen los ángeles, no está en algo, vosotros no le dais mucho de vuestra vida. Es decir, el sentimiento, la radiación positiva de este centro es, por supuesto, la del amor divino, puro y altruista. El Elohim de este rayo es el amado Orión, el arcángel Chamuel, y el Chohan de este rayo es Lady Rhoea. Luego tenemos el chakra a la altura de la garganta, es el centro de poder del cuerpo, que en su aspecto negativo descansa la envidia y el deseo de poder personal. También comenté hace muchos años que es un centro que cuando se maneja mal capta energías que podríamos llamar lemúridas, luciferianas o satánicas.
Y su actividad positiva de este centro es el poder de crear perfección. El Elohim a cargo es Hércules, el arcángel el señor Miguel y el Chohan el amado Sirio. El chakra a la altura de la frente es el foco de poder de la inteligencia, la razón. En su aspecto negativo se manifiesta como soberbia y arrogancia intelectual. Es el lugar donde a la duda se le permite entrar a la mente. Su aspecto positivo es visualizado en la mitología temprana como el ojo todo avisor de Dios y el poder de la concentración. El Elohim, cuyo nombre es Vista, Ciclopia, es el encargado de este centro. El arcángel a cargo de este chakra es el amado Rafael, quien es el arcángel de la concentración y la consagración. Ninguna corriente de vida se consagrará a sí misma, a nada, hasta que tanto su mente como su cuerpo no estén convencidos de la eficacia del servicio que pueda prestar por cuenta de tales esfuerzos. El maestro ascendido Hilarión, ustedes se preguntarán, bueno, también representa este foco. Y gracias a Dios, el vórtice coronario no ha sido abierto por un gran porcentaje de la humanidad. No ha sido, dicen los ángeles instructores o arcángeles instructores, destructivamente tocado y que no hay vibraciones contrarias porque no se ha abierto totalmente este foco. Se han dado conferencias hace muchos años, a fines de la década del 70, a principios de la 80, a cargo del ingeniero Lobachevsky en aquellos años, en distintos puntos, se habló sobre el vórtice supremo. Y también se dieron claves para abrir este centro. Nosotros estamos haciendo un bosquejo. De cualquier manera, creo que el desarrollo espiritual, la pureza, vinculada al primer chakra, implica, y el adelanto de la cristosidad básica, el llegar al alma superior, cuando la atención es rítmicamente volteada a la amada presencia de Yo Soy, podemos entonces comenzar a pulsar eventualmente y formar una aureola o halo de luz alrededor de la cabeza. Finalmente llega a un punto en que con la vista interna, al principio, podemos ver un halo flamígero de luz viviente alrededor de la cabeza del estudiante realmente que está manejando la pureza. El estudiante sincero, aquel que se desnuda, aquel que empieza ya prácticamente a ser un avanzado en el sendero. Y por supuesto que los discípulos iniciados están abriendo este loto de los 1000 pétalos. Este es el chakra que preside el amado Casiopea, el Elohim de la iluminación. Su arcángel es Jofiel y el maestro ascendido, en este caso, ahora es la amada Chosi. Antiguamente, quien presidía este centro era el amado Kutumi. El amado Kutumi hoy pasa a ser lo que se denomina el Bodhisattva. Y aquí nos encontramos al final de este primer capítulo de los chakras y vamos a pasar ahora a la estructuración débica de la forma. Los ángeles, tal como esotéricamente hemos podido comprobar, no son únicamente los mensajeros del Señor, a los que hacen referencia a las tradiciones religiosas y místicas de la humanidad, sino que son esencialmente los artífices de la creación universal. Obedecen indistintivamente, como sabemos y naturalmente, a mandatos mántricos, pero obedecen a uno fundamental, aquel que significa hágase la luz, el Aum de la divinidad creadora. Hay que advertir, en todo caso, que la corriente de vida que origina las sucesivas fases de construcción de todas las formas de la naturaleza emana de fuentes cósmicas y que desciende de las más elevadas regiones del universo, en donde aparentemente no existen estructuras moleculares, hasta coincidir en el átomo de hidrógeno. Sabemos que lo hemos comentado en esta primera parte de la grabación. En el átomo de hidrógeno se encuentra la psiquis ordenadora, la idea regente de la divinidad, y que los seres humanos, puestos en su origen divino, son regentes de esta idea creadora. Deben comprender que así como los ángeles estructuran y crean, el hombre también, su misión es crear.
deberemos también advertir, por tanto, que la llegada de la corriente o oleada de vida divina al más simple y ligero de los átomos solo ha sido posible por la intervención de las jerarquías débicas, por supuesto de una determinada jerarquía débica, cuyo objeto, como lo hemos dicho y lo estamos concientizando, es la sustanciación del éter. Volvemos a remarcar, nosotros dijimos, energía tiende a condensarse, pero no es meramente un enunciado intelectual, como plantea generalmente la ciencia clasista de nuestro tiempo. Acá en la ciencia no aparece la idea regente, no aparecen los ángeles, no aparece nada. Si no fuera por ellos no había tal densificación ni sustanciación. Sin embargo, este proceso de precipitación no termina aquí, sino que a través de una agrupada ordenada sistemática e inteligentemente dirigida de átomos de hidrógenos son constituidos todos los elementos químicos de la naturaleza. Estos elementos, como todos sabemos, varían en orden de densidad y peso, siendo estos dos aspectos los que cualifican a todas las formas en términos de sensibilidad. Así el reino mineral es el más denso, más pesado. Démonos cuenta, de acuerdo con estas ideas, que la constitución de la materia sólida, tal como físicamente la conocemos, es solamente una suma de átomos de hidrógeno. Por supuesto que si nos vamos más atrás tenemos que hablar de subátomos o partículas más pequeñas, partones, leptones, neutrinos, positrones, etc. Estamos hablando ya de lo que va a dar el conjunto molecular, y son los átomos, y en este caso el átomo de hidrógeno, cualificando la cantidad de esta suma, el orden de densidad de los elementos químicos que entran en su composición. Así el átomo de helio consta de 2 átomos de hidrógeno, el de oxígeno de 8, hasta llegar a uno de los más pesados, el uranio, de 92, etcétera, etcétera. Los devas trabajan, por decirlo de alguna manera, de menos a más, es decir, a partir de la energía más sutil o del éter más puro y diáfano, y lo van materializando o sustanciando hasta volverlo tangible a su mundo y luego tangible a nuestro mundo. La naturaleza creada, sujeta a otras leyes, trabaja de más a menos, ya que la corriente infinita de la evolución la lleva a ser cada vez más simple, diáfana y menos sustancial. Y los elementos químicos de que están compuestos todos los cuerpos o formas creadas tienden a sutilizarse. Acá volvemos a ese esquema espiralado que hemos visto en su prima fase, esa forma geométrica espiralada. La materia, nosotros nos vamos utilizando, siguiendo el impulso de una irresistible tendencia hacia, como dijimos anteriormente, este átomo base, el hidrógeno, y a penetrar desde este punto de base en las regiones sutiles del planeta, en donde los devas realizan su obra arquetípica de dinaminizar los éteres y dotarlos de consistencia objetiva. Es decir, entonces, vamos pasando a elementos más sutiles y livianos, y son los devas que los van haciendo retornar a su centro de procedencia. Y así, este átomo químico de hidrógeno se va sometiendo a un inimitable proceso de transmutación alquímica, de la que son hábiles y consumados maestros los devas, y construyen los mundos ocultos y los planos invisibles de la naturaleza, ya sea el plano astral, mental, búdico y átmico, son construidos por estos servidores del mundo angélico. Fíjense ustedes la importancia de estos reinos espirituales, que no solamente precipitan la formación de estos planos mencionados, sino que también los reinos mineral, vegetal y animal son creados también a partir de este átomo de hidrógeno hacia abajo, y que los reinos superiores, remarcamos, se estructuran desde el átomo de hidrógeno hacia arriba. El hombre, como siempre, se halla situado en el centro místico del proceso de la evolución planetaria, y es a él a quien le corresponde la universal tarea base de la verdadera transmutación alquímica, en lo que al cuerpo físico se refiere, alejándose así de toda posible gravedad terrestre y entrando progresivamente en la corriente infinita de vida espiritual
e iniciática, que lo lleva lentamente al famoso misterio de la ascensión. Hablando muy ocultamente, podríamos decir que el cuerpo físico de un adepto o de un gran iniciado está totalmente construido en los planos sutiles con átomos o moléculas de hidrógeno, y si eventualmente o por las características especiales de su trabajo carece de cuerpo físico denso, puede crearlo a voluntad. Tal es aquel cuerpo que hemos llamado en nuestra grabación anterior Linga Sarira, el cuerpo físico y objetivo y tangible mediante el cual utilizan los discípulos con la venia cósmica o la autorización del comando celeste o del gobierno interno del mundo para poder realizar en ocasiones trabajos con ese cuerpo de manifestación. Vamos a ir concluyendo esta primera parte diciendo que el átomo de hidrógeno es el más simple y más ligero de los elementos conocidos, y que se ha tomado como base para estas explicaciones sobre el proceso de estructuración débica de la forma, aunque científicamente admitido, consta solamente de un protón central, de un electrón y de un neutrón. Sin embargo, en su interior posee otras partículas menores o cuerpos menores que no podíamos precisar cuántas son, pero aproximadamente alrededor de 18 partículas menores, radiantes, como pequeños soles y perceptibles únicamente a la visión oculta, que esotéricamente se llaman átomos esenciales, conocidos también como ultérrimos. Posiblemente estos átomos ultérrimos tengan vinculación con los famosos partones y con las famosas alfegas de Lobachevsky. Estos son temas profundos de ciencia cosmológica o ciencia de los planos sutiles, y le corresponde a cada uno, a aquellos que van a investigar, a aquellos que van a hacer astrofísica, astroquímica, este proceso. Nosotros solamente damos ideas, y para que cada uno pueda investigar más profundamente esto que estamos exponiendo. Aclarado este punto, y volviendo a la idea básica de la estructuración del éter por parte de las entidades tébicas correspondientes, deberemos considerar, de acuerdo con las enseñanzas ocultas, que las sucesivas oleadas o corrientes de vida provenientes de los más elevados planos del sistema solar y atravesando los niveles imaginables llegan a coincidir y a manifestarse ostensiblemente en el mundo físico. A la impresionante magnitud de este infinito movimiento se le puede definir técnicamente proceso de estructuración de la forma. Habrá que aceptarse también como lógica la existencia de infinidad de jerarquías angélicas o débicas en cada plano o en cada dimensión natural del espacio, y de que son tales huestes o jerarquías los que llevan adelante con inimitable acierto el proceso de construcción de todas las formas, que es ocultamente comprobado o esotéricamente comprobado el destino creador de sus vidas radiantes. Pasamos ahora al tema vinculado a la sustanciación del éter. Por sucesivas fases de comprensión, el éter del espacio llega a convertirse en una especie de sustancia plástica, de cuyas cualidades maravillosas se nutren todas las galaxias para producir el milagro permanente de creación de los infinitos universos. Cualidades cuya expresión más técnica y conocida es, por ejemplo, tomemos la nebulosa, una increíble masa de materia etérica condensada, cuya forma geométrica en espiral constituye el centro de la atención de no importa qué logos creador en proceso de manifestación psíquica. Alrededor de dicho centro de la nebulosa, los ángeles sustanciadores van agregando cada vez más contenido etérico sustanciado o ectoplasmático o ectoplásmico, utilizando así un conocido término hasta llegar a aquel supremo grado de saturación en el que el centro de gravedad de la atención divina ha logrado atraer la suficiente cantidad de materia etérica condensada
como para poder iniciar el proceso creador de la forma, máxima preocupación o necesidad de la vida radiante.